16 de diciembre de 2009. 4 horas de incesantes disparos resonaron en Cuernavaca, mientras las fuerzas especiales mexicanas se acercaban a su objetivo más peligroso. Las secuelas dejarían al capo de la droga, Arturo Beltrán Leiva, muerto, desatando una sangrienta lucha por el poder que alteraría para siempre el panorama criminal de México. Así es como murió cada jefe de cartel conocido. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, 10 de enero de 2020. El polvo de la bocanada se arremolinaba mientras una mujer conocida como La Catrina yacía gravemente herida, con sangre brotando de su cuello, mientras las autoridades luchaban por salvarle la vida. Esta es la historia de María Guadalupe López Esquivel, la infame dama de la muerte del cártel Jalisco Nueva Generación y la reina de las redes sociales cuya ascensión y caída sacudieron a México. Con solo 21 años, María Guadalupe López Esquivel ya tenía el título de jefa local para el cártel Jalisco Nueva Generación, el poderoso cártel en la región mexicana de Tierra Caliente. Su apodo, tomado del icónico esqueleto del Día de los Muertos, reflejaba tanto su ascenso en los rangos del cartel como su obsesión con la fama en redes sociales, pero su historia no comenzó en la violencia. Provenía de una familia respetable en Michoacán. Todo cambió en 2017, cuando conoció y se enamoró de un sicario del cartel conocido como M2. Seducida por el estilo de vida del narco, abandonó su vida anterior y se sumergió de lleno en las operaciones del cartel con el grupo de M2. A pesar de su juventud y género, La Catrina rápidamente demostró ser lo suficientemente despiadada para el cártel Jalisco Nueva Generación. Comandaba su propio grupo de asesinos, manejaba redes de extorsión y coordinaba secuestros. Pero fue su presencia en redes sociales, glorificando la vida del cartel, lo que la hizo infame. Sus publicaciones en Instagram mostraban armas, lujos y poder, construyendo un peligroso seguimiento que finalmente contribuiría a su caída. A finales de 2019, el grupo de La Catrina lanzó un audaz ataque contra policías en Michoacán, matando a 13 oficiales. La brutalidad sorprendió incluso a observadores endurecidos. Un mensaje claro de que el cártel Jalisco Nueva Generación no toleraría interferencias, pero también puso un objetivo aún mayor sobre la espalda de La Catrina. Tropas mexicanas y policías estatales comenzaron a rastrear implacablemente a su grupo, utilizando vigilancia e informantes para ubicar sus movimientos. El 10 de enero de 2020, las autoridades finalmente cercaron una casa de seguridad del cartel en La Bocanada, Tepalcatepec. La operación estalló en un feroz tiroteo. La Catrina fue alcanzada, una bala atravesando su cuello. Mientras su grupo se dispersaba, ella colapsó junto a un muro, con sangre acumulándose en el polvo. Un video de la escena muestra a soldados tratando desesperadamente de mantenerla con vida, asegurándole que la ayuda venía en camino. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, Pero incluso mientras trabajaban para salvarla, 6 miembros del cartel fueron capturados en la operación. Entre los detenidos, los reportes se contradecían sobre si su novio M2 estaba entre ellos. Algunos dicen que escapó, otros afirman que fue capturado. La Catrina fue cargada en un helicóptero, con su destino pendiendo de un hilo. A pesar de la prisa por salvarla, murió debido a sus heridas en el hospital. Sus últimos momentos, capturados en video, se volvieron una sensación viral, un marcado contraste con su famosa persona de Instagram. La muerte de La Catrina marcó el fin de un ascenso breve pero espectacular en el mundo del cartel. Su fama en redes sociales la convirtió en un símbolo de la nueva generación de narcocelebridades, jóvenes, atrevidos y adictos a la notoriedad en línea. Las autoridades incautaron las armas de su grupo y exhibieron a los sicarios capturados, enviando un mensaje claro a otros que pudieran seguir su camino. Su muerte también sacó a la luz el creciente papel de las mujeres en el liderazgo de los carteles. Aunque raro, jefas como Griselda Blanco en Colombia y ahora La Catrina han demostrado que el género ofrece poca protección en el violento mundo del crimen organizado. El capítulo final de la historia de La Catrina se desarrolló no en una batalla, sino en un video viral visto por millones.
Su imagen cuidadosamente construida como la Reina de la Muerte del cártel Jalisco Nueva Generación se hizo pedazos en sus últimos y desesperados momentos, sangrando e indefensa, consolada por las mismas fuerzas contra las que luchó durante años. Su tatuaje distintivo, la Catrina, grabado en su muslo, se convirtió en un lúgubre identificador en la muerte. Si crees que la caída de la Catrina fue dramática, espera a ver cómo un hombre quizá considerado el mayor jefe de cartel de la historia finalmente encontró su fin de la manera más inesperada. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope of Colombian and U.S. officials. Mr. Escobar was gunned down yesterday, and Colombian authorities say its message to other drug lords is to surrender or you will be killed. 2 de diciembre de 1993. Medellín, Colombia. La cacería de Pablo Escobar llegó a un final mortal. Rodeado por fuerzas especiales colombianas, Escobar intentó huir por un tejado, pero las balas lo alcanzaron primero. Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín, era más que un despiadado narcotraficante. Para miles en su ciudad natal era un héroe, una figura de Robin Hood cuya sombra se cernía sobre la violenta guerra de drogas de Colombia. Durante años, Escobar gobernó con terror y encanto, orquestando bombardeos, asesinatos y oleadas de cocaína que transformaron el comercio mundial de drogas. Pero a finales de 1993, las paredes se cerraban sobre él. Su imperio se desmoronaba, sus enemigos se multiplicaban. Su caída surgió de una sola llamada telefónica descuidada en su cumpleaños número 44. Las autoridades rastrearon su voz usando tecnología proporcionada por Estados Unidos, un avance que identificó exactamente su escondite en un vecindario de clase media en Medellín. It was a careless telephone call to his wife and 2 children on his 44th birthday that betrayed his hiding place. Escobar fue tomado por sorpresa. Cuando el bloque de búsqueda irrumpió en la casa, hizo una carrera desesperada por los tejados, pero fue alcanzado múltiples veces, en el torso, en los pies y finalmente en la cabeza. An elite Colombian police unit killed Pablo Escobar in a shootout, cornering him here in this house where he had been hiding in the city of Medellín. Police found him. La versión oficial dice que fue un tiroteo, pero persisten teorías conspirativas sobre quién disparó el tiro fatal, si fue el mismo Escobar, un francotirador de grupos rivales o las fuerzas colombianas que se acercaban. Su muerte envió ondas de choque por Colombia y más allá. Los funcionarios lo llamaron una victoria masiva contra el narcotráfico, señalando el fin de un violento capítulo, pero expertos advirtieron que no detendría el comercio de cocaína. Otros carteles estaban listos para ocupar el vacío. This killing is the biggest single blow to international drug trafficking in a decade. But it does not mean that fewer drugs will find their way onto the streets of Britain and America. El funeral de Escobar se convirtió en una escena de caos y duelo. 25,000 personas asistieron, muchos residentes pobres que recordaban los favores que él les había hecho. Se necesitaron soldados para mantener el orden, mientras su compleja herencia dividía a una ciudad aún lidiando con las cicatrices de la guerra de drogas. Su muerte marcó el colapso del reinado del cartel de Medellín, pero preparó el escenario para el ascenso del cartel de Cali y otras organizaciones criminales. Más que la pérdida de un capo, fue un recordatorio contundente de que la guerra de drogas continuaría, en nuevas formas, con nuevos jugadores. Pero en el momento en que el cuerpo sin vida de Escobar golpeó ese tejado, la era de El Patrón había terminado. It is really a major victory, not only from a practical but also from a symbolic point of view, because Escobar was the symbol of violence, of corruption, of murders for the past year. Aún así, como dijo un corresponsal, el rey puede estar muerto, pero el comercio de cocaína no lo está. La muerte de Pablo Escobar pudo haber sido brutal e inesperada, pero también lo fue la muerte del siguiente jefe de cartel en nuestra lista. The shootout between Mexican special forces and a small army of heavily armed drug gangsters ricocheted through the streets of Cuernavaca, Mexico. 16 de diciembre de 2009. 4 horas de incesantes disparos resonaron por Cuernavaca, mientras las fuerzas especiales mexicanas se acercaban a su objetivo más peligroso. Esto no fue solo otra redada antidrogas, fue el momento en que el gobierno mexicano enfrentó a uno de sus enemigos más despiadados, Arturo Beltrán Leiva,
conocido como el jefe de jefes, había construido un imperio a través de violencia, traición y pura fuerza de voluntad. Arturo no nació en el poder, lo tomó. Criado en la pobreza junto a sus hermanos, ascendió desde sicario de calle hasta capo del cartel. Comenzaron como pistoleros a sueldo para Joaquín El Chapo Guzmán, pero la ambición no conoce lealtad en este mundo. Cuando su hermano Alfredo fue arrestado en 2008, Arturo culpó a El Chapo, encendiendo una guerra que transformaría el panorama criminal de México. La organización Beltrán Leiva se volvió más violenta después de la ruptura. Se aliaron con los Zetas, llevando tácticas militares y brutalidad a sus operaciones. Arturo se volvió infame por grotescas demostraciones de poder. Sus enemigos no solo desaparecían, servían como advertencias para otros. Decapitaciones, ejecuciones públicas y mensajes espeluznantes se convirtieron en su marca registrada. El imperio de Arturo controlaba casi un tercio del mercado de cocaína en Estados Unidos, inundando ciudades con drogas y violencia. Su organización movía miles de millones en efectivo cada año, dinero que compraba a políticos, policías y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero el verdadero poder de Arturo provenía del miedo. Gobernaba mediante el terror, dando ejemplo de cualquiera que lo desafiara. Only way the government of Mexico City can take on. El presidente Felipe Calderón lo hizo personal. Desplegando 45,000 soldados, lanzó una guerra total contra los carteles. Pero Arturo siempre estaba un paso adelante, viviendo abiertamente en Cuernavaca bajo la protección de funcionarios corruptos. El ejército ni siquiera podía confiar en sus propias filas. Solo las fuerzas especiales de la Marina eran consideradas lo suficientemente limpias para la operación. El enfrentamiento final llegó de repente. 200 fuerzas especiales rodearon su lujoso complejo de apartamentos. La batalla duró más de 2 horas. Arturo y sus hombres pelearon desesperadamente, lanzando granadas y usando cada arma a su disposición. Pero la Marina cerró el cerco, piso por piso. Cuando el humo se disipó, Arturo yacía muerto entre sus hombres. La escena era un caos, agujeros de bala por todas partes, vidrios rotos y los restos de un imperio que alguna vez fue poderoso. Pero la victoria tuvo un costo. 3 marinos resultaron heridos y la violencia solo escalaría a partir de entonces. El vacío de poder fue inmediato. More people will take his place and those places will be filled up very quickly. Como los expertos predijeron, la violencia estalló en todo México. Los lugartenientes lucharon por el control, cada uno intentando crear su propio imperio a partir de las ruinas. El nombre Beltrán Leiva sobrevivió, pero la organización se fracturó en grupos más pequeños y violentos. La muerte de Arturo marcó un punto de inflexión. El gobierno demostró que podía derribar incluso a los líderes de cartel más poderosos. Pero el costo fue alto. Miles más morirían en las luchas por el poder que siguieron. La guerra contra las drogas había cobrado uno de sus mayores premios, pero la violencia estaba lejos de terminar. Cuando cayó la noche sobre Cuernavaca ese día, el mensaje era claro. Nadie, ni siquiera el jefe de jefes, es intocable. Y si creíste que esto fue intenso, espera a ver lo que ocurrió cuando los marinos mexicanos pusieron la mira en el siguiente gran líder del cartel. Mexico's Navy says it's confident it has killed one of the country's top drug lords. Heriberto Lascano, the head of the Zetas cartel, is believed to have been shot during a gun battle with Marines on Monday. 7 de octubre de 2012. Los marinos mexicanos lanzaron una redada mortal en el estado de Coahuila, dirigido a una de las figuras más temidas en la guerra de drogas de México, Heriberto El Lascano. Lo que ocurrió después sacudiría el inframundo, pero también desataría una nube de misterio. Heriberto Lascano, una vez un soldado de élite convertido en despiadado jefe de cartel, lideró a los Zetas, el cartel infame por tácticas brutales y decapitaciones que aterrorizaron regiones enteras. Conocido como El Verdugo, Lascano no era un criminal común. Construyó a los Zetas a partir de un grupo de desertores militares hasta convertirlos en un ejército despiadado de asesinos, controlando vastas rutas de droga y extendiendo violencia desde México hasta Centroamérica. Bajo su mando, los Zetas cambiaron la cara del crimen organizado. En lugar de solo traficar drogas, manejaban secuestros, extorsión y asesinatos masivos. Su sello distintivo: exhibir públicamente las cabezas de rivales, enviando un mensaje escalofriante a cualquiera que se atreviera a cruzarlos. Lascano mantenía un perfil bajo,
evitando el estilo de vida ostentoso de algunos jefes de cartel. Pero su reputación por brutalidad era conocida en todas partes. El gobierno de Estados Unidos incluso ofreció una recompensa de $5 millones por su cabeza. México añadió otros 2.3 millones. Capturarlo era una prioridad máxima. Durante años, Lascano parecía intocable, pero las tensiones dentro de los Zetas crecían, y también la presión del gobierno. La redada de la Marina Mexicana fue un movimiento audaz para finalmente derribar al hombre detrás de algunos de los crímenes más sangrientos del país. El tiroteo fue intenso. Cuando el polvo se asentó, la Marina afirmó que 2 hombres habían muerto, uno de ellos considerado Lascano. Confirmation, the Navy says they carried out preliminary forensic reports. They're not really saying what that means, but there are already local reports here that they no longer have the body, actually. Pero la historia no terminó allí. Esta incertidumbre causó revuelo. El gobierno quería una victoria después de años de violencia incesante que había cobrado más de 60,000 vidas. Pero sin el cuerpo o prueba clara, muchos se preguntaron si se trataba de otra victoria falsa. Mientras tanto, la ofensiva continuó. Otro líder de los Zetas, vinculado a la horrífica masacre de 72 migrantes, fue arrestado solo horas antes de que se conociera la noticia sobre Lascano, mostrando el empuje implacable del gobierno contra el cartel. La muerte, o posible muerte, de Lascano dejó un peligroso vacío de poder. Las rivalidades dentro del cartel se intensificaron, especialmente entre Lascano y su segundo al mando, Miguel Treviño, conocido como Z40. Sin un líder fuerte, los Zetas corrían el riesgo de caer en conflictos aún más sangrientos mientras los lugartenientes luchaban por el control. La muerte de El Lasca marcó un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en México, pero también señaló más caos por delante, ya que violentas disputas por territorio amenazaban con intensificarse. La audaz redada de esa noche no solo tenía como objetivo matar a un hombre, pretendía enviar un mensaje, que incluso los jefes de cartel más brutales y secretos eran vulnerables. Sin embargo, la incertidumbre sobre el destino de Lascano dejó a todos con dudas. Si ese fue un caso curioso, el siguiente te dejará sin palabras. En este próximo caso, vemos el final de un jefe de cartel que murió 2 veces. This time it's for real, Mexican authorities say. They have killed Nazario Moreno, one of Mexico's most notorious drug lords and leader of the criminal organization known as the Knights. 9 de marzo de 2014. Las autoridades mexicanas se presentan ante una multitud de cámaras sosteniendo evidencia forense. Esta vez, aseguran, la muerte es real. Nazario Moreno, el infame El Chayo, líder del cartel de los Caballeros Templarios, finalmente había sido abatido después de haber sido declarado muerto una vez antes. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? Moreno, también conocido como el más loco, primero ascendió al poder en Michoacán a través de la familia michoacana. Su cartel imponía un retorcido código moral mientras traficaba metanfetamina, extorsionaba negocios y ejecutaba rivales. Pero en diciembre de 2010, el gobierno anunció la muerte de Moreno, sin producir jamás un cuerpo. Durante años, circularon rumores de que seguía vivo, y su leyenda no hizo más que crecer. El mito de Moreno se volvió tan poderoso que aparecieron altares en todo Michoacán. Many in Michoacán believed he was alive, and many of those who didn't prayed to him as a saint. Creían que los vigilaba desde el más allá, o tal vez solo desde la clandestinidad. El cartel de los Caballeros Templarios adoptó símbolos medievales, presentándose como protectores mientras aterrorizaban la región. Mientras tanto, surgieron grupos de autodefensa, cansados de los fracasos del gobierno para contener la violencia del cartel. Bajo el mando de Moreno, los Caballeros Templarios ejercieron un poder brutal: ejecuciones, decapitaciones, tráfico de drogas y extorsión generalizada. Afirmaban defender al pueblo mientras dejaban a las comunidades sin recursos. A medida que su control se endurecía, los grupos de autodefensa, civiles armados, se alzaron contra el reinado de terror del cartel. En 2013, el movimiento de autodefensa se aceleró. Líderes como Hipólito Mora exigieron justicia públicamente, organizando resistencia armada para expulsar a los Caballeros Templarios. Hipólito Mora is a leader of a group of vigilantes who rose against the Knights Templar last year, driving them away from the town of Felipe Carrillo Puerto.
He says their motives had nothing to do with the medieval Knights Templar. El gobierno, avergonzado por su fracaso anterior, reanudó la cacería de Moreno. A pesar de su supuesta muerte, todos los líderes de autodefensa insistían en que seguía vivo y seguía moviendo los hilos. Mientras tanto, la ausencia del gobierno federal obligó a ciudadanos comunes a combatir. Grupos armados patrullaban caminos, instalaban retenes y confiscaban bienes del cartel. A medida que los autodefensas avanzaban hacia los bastiones del cartel, la presión aumentó. Para principios de 2014, los días de evasión de Moreno estaban contados. 8 de marzo de 2014, el cumpleaños número 44 de Moreno. Fuerzas federales lo localizaron en un área remota cerca de Apatzingán. Cuando le ordenaron rendirse, abrió fuego. La respuesta fue fatal, poniendo fin al reinado de El Chayo. Esta vez, las autoridades tenían cuerpo y huellas digitales, pruebas concretas para eliminar años de dudas. This time, however, officials say they confirmed Moreno's identity using fingerprints. They also say they're in possession. El gobierno, marcado por su error previo, tomó medidas adicionales para demostrar que esta muerte era real. Pruebas de ADN confirmarían aún más el fin del líder de los caballeros templarios. Cuando el polvo se asentó, una cosa quedó clara. Nazario Moreno finalmente había llegado a su fin, pero la lucha por el control en Michoacán estaba lejos de terminar. La confianza de los autodefensas en el gobierno seguía siendo frágil, y el legado del cartel aún perseguía a la región. La historia de El Chayo, el narcotraficante que murió 2 veces, se convirtió en un relato dramático en México y en el mundo del cartel. Pero si crees que un capo que murió 2 veces es inusual, espera a ver lo que le ocurrió al siguiente jefe de cartel. The atmosphere appeared tense as Mexican soldiers moved into position Thursday in the western city of Guadalajara. They were going after a top leader of the Sinaloa cartel. 29 de julio de 2010. El tranquilo lujo de Guadalajara fue destrozado por el inconfundible sonido de helicópteros militares. Los soldados se movían con determinación. Esta no era una operación rutinaria. Estaban acorralando a una de las figuras más poderosas del mundo del narcotráfico, Ignacio Nacho Coronel. Coronel era más que otro traficante. Era el tercer hombre al mando en la organización criminal más poderosa de México, el Cartel de Sinaloa. Cercano asociado de Joaquín El Chapo Guzmán, Coronel controlaba rutas de tráfico a través de 3 estados mexicanos. Su especialidad: la metanfetamina, producida en enormes laboratorios clandestinos y contrabandeada hacia Estados Unidos. El alcance de su imperio era inmenso, con operaciones que se extendían desde la costa del Pacífico mexicano hasta ciudades estadounidenses. Durante años, Coronel mantuvo un perfil público bajo. Los registros oficiales mostraban poca información sobre su vida personal, edad, lugar de nacimiento e incluso características físicas básicas estaban en blanco en muchos documentos gubernamentales. Pero las autoridades sabían una cosa con certeza: era peligroso, rico y extremadamente bien protegido. La operación comenzó con un avance: la captura de Francisco Quiñones Gastelum, la mano derecha de Coronel. Quiñones era la única persona autorizada a acompañar al capo a su lujosa mansión. Su captura confirmó lo que las autoridades ya sospechaban: Coronel estaba dentro. Pero derribar a alguien del calibre de Coronel nunca iba a ser fácil. A medida que los soldados avanzaban, encontraron feroz resistencia. Coronel no estaba dispuesto a irse sin pelear. Lo que ocurrió después demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su imperio. Coronel abrió fuego contra los militares que se acercaban. Helicópteros flotaban sobre la zona mientras la mansión se convertía en un campo de batalla. En el caos, un soldado fue asesinado y otro resultó herido. During this operation, Nacho Coronel tried to avoid the action by attacking military personnel with gunfire, killing one soldier and wounding another. Responding to the attack, this cop... Las secuelas fueron inmediatas y brutales. Coronel, uno de los hombres más buscados de México, yacía muerto. Su imperio, construido sobre miedo, violencia y drogas, había perdido a su arquitecto. El éxito de la operación era innegable, pero el costo fue alto en ambos bandos. Las autoridades estadounidenses confirmaron rápidamente lo que los funcionarios mexicanos ya sabían. Esta fue una gran victoria en la guerra contra las drogas. La muerte de Coronel fue el golpe más significativo contra los grupos criminales mexicanos desde una gran redada el diciembre anterior. También cumplió otro propósito:
contrarrestar las persistentes acusaciones de que el gobierno federal favorecía al cartel de Sinaloa. El impacto fue mucho más allá de un solo cartel. La muerte de Coronel pretendía enviar un mensaje claro, no solo a otros capos, sino también al público. Era la prueba de que incluso los traficantes más poderosos podían ser derribados. Pero en la compleja guerra de drogas de México, cada victoria trae consecuencias. El vacío de poder dejado por la muerte de Coronel desencadenó nuevos conflictos dentro del cartel de Sinaloa y entre grupos rivales. La violencia no se detuvo, simplemente cambió de forma. Pero una cosa era segura: el hombre conocido como el Nacho Coronel nunca volvería a planear un envío, nunca volvería a ordenar un asesinato y nunca más representaría una amenaza para las autoridades. Pero si crees que esto fue intenso, espera a ver cómo terminó el hombre que se estableció como el mayor rival de Pablo Escobar. Gilberto Rodríguez Orejuela no era el típico jefe de cartel. Conocido como el ajedrecista, era el cerebro detrás del cartel de Cali, una organización criminal responsable del 80% de la cocaína del mundo a mediados de la década de 1990. El ascenso de Orejuela no se basó en violencia bruta. En cambio, utilizó cálculo metódico y conexiones políticas para superar a rivales y autoridades por igual. A principios de la década de 1990, Orejuela se había establecido como el mayor rival de Pablo Escobar. Mientras el cartel de Medellín gobernaba con miedo y brutalidad, Orejuela construía alianzas, sobornando políticos, infiltrando fuerzas del orden y presentándose como un empresario legítimo. Su red de farmacias se convirtió en la fachada de uno de los imperios de drogas más grandes del mundo, ocultando su verdadera naturaleza tras una máscara de respetabilidad. Pero no te equivoques, Orejuela era tan despiadado como cualquier jefe de cartel. Cuando Escobar se volvió demasiado poderoso, el cartel de Cali ayudó a financiar a los Pepes, el grupo de vigilantes que finalmente derribó el imperio de Medellín. El enfoque calculado de Orejuela le compró tiempo e influencia, pero también creó poderosos enemigos en el inframundo criminal y en las fuerzas del orden. Su caída comenzó en 1995, cuando una enorme operación interagencial lo acorraló en su lujosa casa en Cali. La policía encontró a Orejuela escondido en un armario, un final apropiado para un hombre que pasó años escondiéndose tras negocios legítimos y conexiones políticas. Lo que siguió fue el desmantelamiento sistemático del liderazgo del cartel de Cali. En un año, 6 de los 7 jefes principales estaban muertos o en prisión. La captura de Orejuela marcó el comienzo del fin para la organización que una vez controló el comercio mundial de cocaína, pero el ajedrecista aún tenía movimientos por jugar. Mientras estaba en prisión en Colombia, Orejuela continuó orquestando operaciones, usando mensajes codificados y sobornos para mantener el control sobre su imperio. No fue sino hasta 2004 que finalmente fue extraditado a Estados Unidos, un movimiento que rompió su poder para siempre. La justicia estadounidense fue menos indulgente. En 2006, Orejuela llegó a un acuerdo judicial y recibió una sentencia de 30 años por sus crímenes. El hombre que una vez controló miles de millones ahora enfrentaba el lento paso del tiempo tras las rejas. Con los años, la edad y la enfermedad alcanzaron al antiguo capo. Para 2021, Orejuela tenía 81 años y luchaba contra cáncer de próstata y de colon. Cali cartel co-founder Gilberto Rodríguez Orejuela is asking a Miami federal judge to allow him to return to his native Colombia and his family. The 81-year-old says he's suffering from prostate and colon. Pero el sistema de justicia no olvidó sus crímenes. El hombre responsable de traficar al menos $2.000 millones en cocaína hacia Estados Unidos no encontraría clemencia en los tribunales. Orejuela murió en una prisión federal de Carolina del Norte el 2 de junio de 2022, a los 83 años. Su muerte marcó el final de la última verdadera era de capos en la historia de los carteles colombianos. El ajedrecista, que alguna vez controló un imperio mediante cálculo cuidadoso, finalmente fue derrotado por el tiempo, la justicia y la historia misma. Pero el mundo de los carteles no terminó con la muerte de Orejuela. A medida que su imperio se desmoronaba, surgieron nuevas estructuras de poder, estableciendo el escenario para la próxima generación de organizaciones criminales. La historia de cómo cada jefe de cartel encontró su final continúa con el último caso en nuestra lista.
temprano de octubre de 2014. Las autoridades mexicanas irrumpieron en un restaurante de mariscos en Zapaoa, en Miguel de Allende. Héctor Beltrán Leiva, el escurridizo capo, fue tomado por sorpresa. Sus días de esconderse tras la máscara de comerciante de arte habían terminado. Héctor Beltrán Leiva no era cualquier jefe de cartel. A los 56 años, era el último de los notorios hermanos Beltrán Leiva en liderar su poderoso imperio criminal. Conocido como El H, heredó el mando después de su hermano Arturo, quien fue asesinado en 2009 durante un violento enfrentamiento con la policía. El cartel de los Beltrán Leiva controlaba algunas de las rutas de droga más lucrativas de México y tenía una brutal reputación por la violencia y la venganza. Su historia no solo trató sobre drogas. Los hermanos construyeron una vasta red: extorsión, tráfico de personas, crimen organizado. El cartel de los Beltrán Leiva estaba en todas partes. Incluso infiltraron altos niveles de las fuerzas del orden y del gobierno. Pero su conflicto más destacado fue su sangrienta guerra contra el cartel de Sinaloa, liderado por el infame Joaquín El Chapo Guzmán. Antes aliados, la ruptura en 2008 encendió una violenta guerra territorial que moldearía el narcotráfico en México durante años. Héctor había estado viviendo una doble vida, haciéndose pasar por comerciante de arte y bienes raíces, pero la presión crecía. Las fuerzas mexicanas se habían acercado tras años de un juego del gato y el ratón. Su captura fue un gran triunfo, señalando un fuerte golpe al cartel, pero la caída de Héctor fue solo el comienzo. Transferido a una prisión de máxima seguridad, enfrentó cargos por tráfico de marihuana, heroína, cocaína y metanfetaminas. Durante años, luchó por mantener el poder desde la cárcel, pero la presión fue demasiado. Luego, el 18 de noviembre de 2018, ocurrió lo inesperado. Después de mostrar fuertes dolores en el pecho, Héctor fue trasladado de su celda a un hospital cerca de Toluca. A pesar de todos los esfuerzos del personal médico, murió de un ataque al corazón. El final llegó silenciosamente en una cama de hospital, lejos de los violentos campos de batalla donde alguna vez reinó. Su muerte marcó el colapso del último hermano importante en el liderazgo del cartel. Alfredo y Carlos permanecían encarcelados, pero con Héctor muerto, el cartel que una vez aterrorizó regiones enteras comenzó a desmoronarse. Este fue el capítulo final para uno de los narcotraficantes más despiadados de México. Pero mientras el cartel de los Beltrán Leiva se desvanecía, las violentas luchas de poder entre los carteles solo se intensificaron.